Buen día para todos, aquellos que no he podido saludar aún. Vamos a seguir hoy con las parábolas del Señor Jesús. Y hoy vamos a dirigirnos a un capítulo donde hay muchas parábolas y vamos a mencionar una parábola muy conocida, de la que muchas veces se hace referencia, y vamos a profundizar un poco en ella. Vamos a ir a Mateo, capítulo 13, versículo 24, y vamos a ver la parábola del trigo y de la cizaña. La parábola del trigo y de la cizaña. Yo le voy a pedir a René, ¿sí? Para que pueda tomar un poquito de agua, empieza con la lectura. Vamos a leer del 24 al 30 y después vamos a leer del 36 al 43, que está la explicación del mismo Señor. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿querés pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bien, y ahora del 36 al 43, la explicación del Señor Jesús de esta parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. Jesucristo arranca esta parábola en el versículo 24, después leímos la explicación que él mismo hace, y vamos a ir viendo versículo por versículo y descomponiendo los distintos actores de esta parábola para entender lo que está queriendo transmitir el Señor Jesucristo. Primero dice en el 24: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Y si vamos al versículo 37, ¿no? Vamos a ir yendo a la parábola y a la explicación de Jesucristo. Dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Jesucristo es el que siembra la buena semilla. En este caso, la buena semilla, en otras parábolas como la del sembrador, la buena semilla es la palabra. En este caso, la buena semilla son los creyentes, los hijos del reino. Pero el que siembra la buena semilla es Jesucristo.
¿no? En principio él, predicando a las multitudes y hablándoles, después él enviaba a sus discípulos de dos en dos y los discípulos recorrían las ciudades predicando el evangelio del reino. Y hoy Dios nos ha dejado esta responsabilidad a la iglesia, a los creyentes, la de predicar el evangelio. Vamos a ir a Mateo 28, 19 y 20, Mateo 28, 19 y 20, conocido pasaje que muchas veces mencionamos y leemos, conocido con el título de la Gran Comisión. Dice así: por tanto, id, ¿no? Habla de salir, de cambiar de ubicación, por eso es importante y el énfasis que queremos los ancianos de salir y predicar el evangelio. Tenemos que cambiar de ubicación para ir donde están las personas y evangelizarlas. ¿Y cuál es el llamado? Vayan, cambien de ubicación, vayan donde están las personas. ¿Para qué? Para ser discípulos. Y es importante que entendamos el objetivo de Dios. No tenemos que ir para otras cosas, tenemos que ir para ser discípulos. Y dice después, versículo 20, por tanto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vamos, sembramos la palabra de Dios, le predicamos a las personas de todas las edades, culturas, clase social, sin importar ninguna distinción, les predicamos con el objetivo de que se conviertan, y una vez que se convierten, que es obra sobrenatural de Dios, obra del Espíritu Santo, una vez que se convierten, les enseñamos todas las cosas que Jesucristo nos ha enseñado, todas las cosas que Él nos ha mandado, ¿no? Pero es importante que el objetivo no es sembrar, el objetivo no es sembrar, el objetivo es hacer discípulos. Dice, vayan, y lo dice en Hechos 1:8, por todo el mundo, y hagan discípulos. Ese es el objetivo que tiene Jesucristo para con la iglesia, hacer discípulos, es ir, sembrar la palabra de Dios con el objetivo de que las personas se conviertan y sean discípulos de Jesucristo. La conversión, obra sobrenatural de Dios, y el crecimiento también es obra de Dios. Es cierto que hay veces que, como dice en 1 Corintios 3, yo siembro y otro es el que cosecha, ¿no? Pero sí, el objetivo de Dios no es sembrar simplemente por sembrar, sino sembrar para cosechar. Todo agricultor siembra esperando cosechar, no es solamente sembrar por sembrar. Bien, 2 Corintios 5:20 habla de esto mismo también de otra forma. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros somos los representantes de Dios. Todo creyente es un representante de Dios, que tiene que rogarle a las personas que se reconcilien con Dios. Y reconciliarse con Dios no es otra cosa que pedir perdón por nuestros pecados y creer que Cristo murió en la cruz por nosotros. La única reconciliación, dice la palabra de Dios, que los hombres son enemigos de Dios, porque los hombres pecan continuamente y le dan la espalda a Dios. Ahora Dios en su amor nos busca a cada uno de nosotros, y esa reconciliación con Dios es posible por medio de la obra de Cristo en la cruz. Si yo me arrepiento de mis pecados, me reconozco pecador, creo que Él murió en la cruz por mí y le pido perdón, le pido que me salve. Y lo que tenemos que hacer nosotros como embajadores es anunciarles este mensaje a las personas, de que se reconcilien con Dios. Bien, después dice, versículo 37, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Versículo 38, el campo es el mundo,
La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Concepto importante, el campo es el mundo. Yo remarcaba y resaltaba esa frase, el campo es el mundo. A veces pensamos que Dios es Dios de tal vez Barrio El Hornero, o Dios es el Dios de San Luis, o Dios es el Dios de Argentina. Pero Dios tiene una visión global. Dios tiene una visión global y Dios nos invita también a tener esa visión global. Porque el campo no es San Luis, no es Argentina, el campo es el mundo. Y la iglesia tiene que evangelizar no solo en San Luis, no solo en Argentina, sino también en el mundo, ¿no? Y a veces me contaba, bueno, quiero felicitar a los hermanos y hermanas, no sé quiénes específicamente han sido, pero ha quedado muy linda la cartelera de la iglesia, con fotos a color de los misioneros y con los motivos muy claros de oración, con un mapa allí. La verdad que ha quedado muy linda la cartelera, podemos verla, sabemos por quiénes tenemos informes y por quiénes oramos y sus necesidades. Y lo importante que uno de esos misioneros que está ahí, que lo conocimos cuando estuvimos 3 meses allí en Buenos Aires viviendo con mi esposa, me decía que, bueno, ellos se fueron a Marruecos, ¿no? ¿Y qué es lo natural cuando ellos le dijeron a la iglesia y a la familia que se querían ir a Marruecos? Pero hay tanta necesidad acá, hay tanta, ¿para qué te vas a ir al otro lado del mundo si hay tanta necesidad acá? Y Dios es un Dios global. Y Dios quiere que evangelicemos en Barrio El Hornero, en Puente Favaloro, allí en Félix Bogado, en otros lugares de San Luis, en otros lugares de Argentina, y Dios quiere que evangelicemos en el mundo. Hechos 1:8 dice: por tanto recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso tiene que ser hecho en simultáneo, ¿no? La iglesia primitiva tenía muchas características muy buenas, pero querían estar y estaban todo el tiempo juntos, y es muy buena la comunión. Pero Dios, ¿qué tuvo que hacer para que la iglesia saliera y evangelizara el mundo? Persecución. Si no, estaban todos felices, juntos, ahí, bárbaro, y en un aspecto está bien, pero había que evangelizar el mundo. Porque Dios les dijo, sí, Jerusalén, pero después Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios es un Dios global. Y tenemos que evangelizar acá, tenemos que evangelizar en Argentina y tenemos que evangelizar en el resto del mundo. Entonces, puede ser que algún hermano de esta iglesia en algún momento se sienta llamado a ir a otra parte del mundo, y si Dios lo ha llamado, gloria a Dios, y lo apoyaremos. Pero si no fuera el caso, los que estamos aquí tenemos que apoyar a aquellos que han sido llamados, ¿no? Entonces, o estás del otro lado o estás sosteniendo la soga del que está en el otro lado, ¿no? Por eso es importante que oremos por ellos, que le ayudemos también en lo práctico a los misioneros, porque Dios es un Dios que piensa de forma global, en cada uno de nosotros en lo particular, pero Dios está también velando por el mundo entero. Entonces, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, aquellos que han creído. Y dice después, vamos a ir al versículo 25, volvemos a la parábola, después volvemos a la explicación. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Saben qué? Hoy, si vemos las noticias, hay un delito que sucede lamentablemente con frecuencia en el campo. ¿Cuál es? Rotura de silobolsa. Rotura de silobolsa, ¿no? Constantemente vemos las noticias que vienen personas y rompen aquellos productores que han almacenado su semilla en estas bolsas que son largas y que si vamos en la ruta las vemos, y se las cortan y pierden en muchos casos toda la cosecha que había ahí. Un delito común hoy, lamentablemente. Bueno, en la antigüedad
un delito, incluso estaba, por así decirlo, penado en el Código Civil, por así decirlo, de aquella época. Un delito común era sembrar cizaña en la cosecha del otro. Entonces yo tenía un problema con otro agricultor y iba en la noche y le sembraba mala semilla. Entonces eso le quita fuerza porque hay dos plantas compitiendo por la misma tierra. Era un delito común. Por eso es que el Señor Jesucristo, una parábola, utiliza enseñanzas y cosas que las personas estaban familiarizadas para enseñar verdades espirituales. Entonces dice, un enemigo vino en la noche y sembró cizaña. Bien, dice versículo 38, la buena semilla son los hijos del reino, los creyentes, y la cizaña son los hijos del malo. Aquí es importante entender lo siguiente. Solamente hay dos formas en las que Dios ve a los hombres. O soy buena semilla, aquellos que son, como dice Jesucristo, los hijos del reino, aquellos que han creído, aquellos que se han arrepentido de sus pecados y aquellos que son salvos. Y la otra forma que Dios tiene de separar la humanidad o de verla es los hijos del malo. Y es duro esta expresión. Ofende el orgullo del hombre, pero es lo que Dios expresa en su palabra y es como Dios realmente lo ve. Por supuesto que Dios quiere cambiar esa realidad y está la oferta para todos de cambiar esa realidad y dejar de ser hijos del maligno y comenzar a ser hijos de Dios. Y está al alcance de un arrepentimiento y una oración de fe pidiéndole que perdone todos nuestros pecados y que nos salve. Pero tenemos que ser claros con lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hay el reino de las tinieblas que gobierna Satanás, que rige Satanás y cuya la mayoría de las personas están bajo ese reino, y están aquellos que han creído en Jesucristo y Dios los ha sacado de ese reino de las tinieblas y los ha puesto en el reino de Jesucristo, en el reino de su amado Hijo. Leemos Juan 8:44. Juan 8:44. Fíjense qué duro que era a veces Jesucristo, pero tenía que decir la verdad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le decía a los escribas y a los fariseos, a los religiosos de la época. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y padre de mentira. Entonces, dentro de lo que es la iglesia universal, entendida, la iglesia en todas las épocas, en todos los lugares, en todas las naciones, va a haber verdaderos hijos del reino y va a haber cizaña. Va a haber personas que vienen a la iglesia, que se congregan, pero que genuinamente no han creído en Jesucristo. Genuinamente no han creído en Jesucristo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Las cizañas son los hijos del malo. No hay, y acá quería importante decir, hay dos categorías, y ese es el punto que quiero resaltar y uno de los puntos principales de la parábola. O soy hijo del reino, o soy hijo del maligno. No existe la categoría de simpatizante con el Evangelio. Hay veces creemos que yo puedo mirar o Dios se puede agradar de mí porque simpatizo con el Evangelio. Porque vengo a las reuniones, escucho, me parece bien, asiento, me da paz alguna de las cosas que escucho,
pero todavía no he creído en Jesucristo. Está buenísimo venir, congregarse, escuchar, que te haga bien la palabra de Dios, pero si aún no he creído, Dios, si tiene que resumir, Dios ve hijos del reino, hijos de Dios, y Dios ve hijos del maligno. Siempre está la invitación para cambiar y para creer en Jesucristo, pero así es como Dios ve en general a la humanidad. Dice el mismo versículo 38, el 25, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo. Y aquí algo importante que tenemos que saber es que el enemigo va a venir por la iglesia. Y sobre todo si queremos hacer cosas para Dios y queremos hacerlo en santidad y queremos predicar el evangelio y queremos enseñar la palabra de Dios, el enemigo va a venir. No nos puede agarrar por sorpresa los ataques del enemigo, sino que deberíamos estar preparados. Por supuesto que siempre los ataques del enemigo van a ser duros, pero Jesucristo nos insta en muchísimas formas a estar preparados, a velar, a orar, porque el enemigo va a venir. Hoy, mañana, pasado, pero el enemigo va a venir a atacar a la iglesia. Por eso dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿A quién está dirigida esta exhortación o este llamado de parte del apóstol Pablo? A la iglesia. Todos los hermanos debemos orar por todos los hermanos. Debemos orar por el pueblo de Dios. Debemos orar por la unidad de la iglesia. Debemos orar por el crecimiento de la iglesia. Debemos orar por conversiones. Debemos orar para que la iglesia crezca espiritualmente, para que la iglesia sea santa, para que cada vez oremos más, para que estudiemos más la palabra. Todos debemos estar orando por la iglesia, porque el enemigo va a venir en algún momento. Bien, dice después, vino el enemigo y sembró cizaña. En esta parábola, él siembra dentro de la iglesia aquellas personas que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, parecieran ser creyentes, pero no lo son. Y él los siembra en el medio de la iglesia. Pero muchas veces Satanás siembra otras cosas en la iglesia. Siembra duda, siembra doctrinas equivocadas, siembra conceptos erróneos, siembra incredulidad. Entonces, es muy bueno a través de los medios de comunicación que podemos nutrirnos de realmente grandes predicadores y grandes hermanos que Dios les ha dado el don de la palabra y enseñan muy bien. Pero así como se puede transmitir eso por internet, también se pueden transmitir muchas barbaridades, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con qué cosas dejamos entrar a nuestra vida, qué cosas dejamos que el enemigo siembre en nuestro corazón. Bien, versículo 26 dice, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Entonces fíjense cómo hay veces que Satanás está obrando, el enemigo ya vino, el enemigo ya hizo su acción maligna, pero ¿qué pasa? Todavía no se nota, pero él ya está obrando. Lo que pasa es que todavía no se ha manifestado. Pero llega un tiempo en que se manifiesta, es visible el obrar de Satanás dentro de la iglesia. Y ahora bien, dice versículo 26, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Una característica que tiene la cizaña es que es muy parecida al trigo. Es muy parecida al trigo. Entonces, uno a veces que va a ver personas que parece que son creyentes, se conduce como un creyente, aprendió el vocabulario de un creyente,
cambió algunas cosas exteriores de su vida, pero todavía no le ha pedido perdón a Dios por sus pecados. Y en su corazón todavía no está Jesucristo, pero se parece. Y hay veces que pasa que genuinos creyentes no se comportan como deberían y se parecen en algunos aspectos a inconversos. Fíjense lo que dice Lucas 6, 43 al 44. Lucas 6, 43 al 44. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Básicamente, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si yo digo que he creído en Jesucristo y mi vida no ha cambiado en nada, bueno, es una gran invitación a reflexionar sobre si realmente he creído en Jesucristo. Porque cuando Cristo entra a la vida, cambia la vida. Porque cambia, no es un cambio de afuera hacia adentro, es un cambio de adentro hacia afuera. Dios nos perdona los pecados, Dios cambia nuestro corazón, Dios pone el Espíritu Santo en nuestro interior, entonces es un cambio de adentro que se manifiesta en lo exterior. Primera de Corintios 3, 1 al 3, vamos a ir un poquito más rápido. Primera de Corintios 3, 1 al 3, dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos problemas de mucha índole diferente. Y el apóstol Pablo, ya vamos a leerlo, el próximo texto es ese, termina llamándolos a la reflexión. Pero fíjense lo que dice aquí: no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como los hombres. Fíjense lo que dice, esta frase es muy importante. Andan como los hombres. Un creyente carnal, un creyente que no está obedeciendo a la palabra de Dios, tiende a comportarse como quienes, como las personas que no son creyentes. Tal vez no en todos los aspectos, tal vez en algunos aspectos. Por eso es que a veces es difícil diferenciar entre un creyente que no está bien con el Señor y un inconverso que es cizaña. Y ahí hay ciertos parecidos, ¿no? Bien, 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. Dado el contexto y todos los pecados que veía el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, es que él les dice esto: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Lo que le está diciendo: mirá, yo miro la iglesia, los miro a ustedes, y lo que me surge es decirte: examinate, examínense, queridos hermanos, le dice el apóstol Pablo a los corintios, porque no me queda claro si muchos de ustedes realmente son de Jesucristo. No me queda claro, dice el apóstol Pablo, y les invita a reflexionar si realmente han creído en Jesucristo, si realmente han pedido perdón por sus pecados, porque se manifiesta esto en una vida distinta y cambiada. Bien, versículo 27. Dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y hay veces que los creyentes nos equivocamos. Hay veces que las cosas no salen como nos gustaría que salieran. ¿Y qué actitud tomamos a veces? Y la que tomaron aquí los discípulos, la que tomaron aquí los siervos. Porque ellos no dijeron: Señor, yo sé que sembraste buena semilla, ¿cómo es posible que esté esto acá? Es una pregunta. ¿No sembraste buena semilla? Es un cuestionamiento al amo. ¿No sembraste buena semilla? ¿No te equivocaste cuando sembraste? Y muchas veces cuando las cosas no nos salen bien, cuando no salen como esperamos, cuestionamos a Dios. A veces consciente y a veces inconscientemente.
Vamos a leer Isaías 59, 1 y 2. La nación de Israel cuestionaba a Dios. Bueno, Dios ya no tiene poder para salvar. Dios ya no nos escucha. Entonces Dios les tiene que decir esto. 59, 1 y 2. 59, 1 y 2. Dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. O sea, mi mano sigue estando intacta para salvar y para obrar y para hacer grandes cosas en las vidas de las personas y de las naciones. No se ha cortado mi mano. Yo no he cambiado. Ni se ha agravado su oído para oír. Dios ya no nos escucha. No. Yo no he dejado de salvar ni de tener poder para salvar. Tampoco he dejado de oír, que era lo que el pueblo decía de Dios. Versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El problema no estaba en Dios. El problema estaba en la nación de Israel. Entonces, hay veces que las cosas no salen como nos gustarían, como esperamos. Jamás critiquemos a Dios, jamás juzguemos a Dios, sino más bien hagamos delante del Señor una mirada interior, si tal vez hay algo que tenemos que cambiar, por lo cual las cosas no son como deberían, y es algo que hago y que tenemos que hacer todos los creyentes. Bien, versículo 28. Dice en la explicación del Señor, Él les dijo: un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Bueno, otra cosa que me llama la atención es las buenas intenciones, la lógica muchas veces de los hombres no condice con la lógica de Dios. Y hay veces que parece lógico que lo que hay que hacer en esta situación es esto. Y capaz que estaríamos de acuerdo con los discípulos. Y obviamente lo que hay que hacer es ir y arrancar la cizaña. Y el Señor les tiene que decir que no. ¿Por qué? Porque si sacaban la cizaña, había riesgo de que sacaran el verdadero trigo también. Y en vez de preguntar, la pregunta no debería haber sido: ¿quieres que vayamos y hagamos esto? Sino la que hace el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9. ¿Se acuerdan de esa pregunta? ¿Qué quieres que haga? Señor, vos sos el que mandás, vos sos el que sabés lo que hay que hacer. Señor, ¿qué querés que haga? ¿Se acuerdan de otra pregunta que le hicieron los discípulos al Señor? Juan y Jacobo le dicen al Señor: Señor, estos andan hablando en tu nombre, pero no vienen con nosotros. ¿Quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Señor, ¿querés que hagamos esto? Parecido a aquí los siervos. Y me imagino a Jesucristo agarrándose la cabeza. Ustedes no saben de qué espíritu son. No entendieron nada, le dice Jesucristo. Yo vine a salvar, no a condenar. Por eso es que la pregunta correcta para hacerle al Señor: Señor, ¿qué querés que haga? Mostrame vos, ¿qué querés que haga ante esta y otra situación? Porque tenemos que entender, como dice en Isaías 55:8, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y lo que es lógico y obvio para nosotros, no es lógico y obvio para Dios. Y si tenemos decisiones por tomar que no sabemos cuál es el camino, bueno, Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Jamás Dios mezquinó la sabiduría. Lo que pasa es que hay veces que no la pedimos y decidimos con nuestro criterio. Versículo 30.
Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos y quemadla, pero recoged el trigo en mi granero. Ya estamos terminando. Bueno, Dios dice en su sabiduría, no, lo que hay que hacer es otra cosa, totalmente distinta a lo que humanamente uno hubiese pensado. Déjenla crecer, la vamos a recoger y después la vamos a separar. Y la cizaña la vamos a tirar en el horno de fuego, como dice versículo 42 y 43, que habla de el horno de fuego versus el resplandecer como el sol de aquellos que son hijos de Dios. Entonces, importante que entendamos, Jesucristo quería decir, además de las muchas cosas que hemos comentado, que en la iglesia va a haber verdaderos creyentes y va a haber cizaña. Personas que, estando engañadas, creen que pertenecen al reino de Dios, pero que todavía genuinamente no le han pedido perdón a Dios por sus pecados. Y la invitación es a examinarse en esta mañana y creer genuinamente en Jesucristo. ¿Cómo me doy cuenta si realmente he creído? Bueno, mi vida ha cambiado, por sus frutos los conoceréis. El que verdaderamente ha creído en Jesucristo quiere escuchar la palabra de Dios. El que verdaderamente ha creído en Jesucristo ama leer la palabra de Dios. El que verdaderamente ha creído en Jesucristo ama a sus hermanos. Empieza a rechazar el pecado y quiere seguir a Dios. Si esas evidencias no están en nuestra vida, bueno, es para reflexionar y tomar una decisión diferente. Y para la iglesia, seamos conscientes que el enemigo va a venir. Tenemos que estar orando los unos por los otros. Tenemos que saber que el enemigo, lo dice Jesucristo después, el enemigo, lo dice en la explicación, es Satanás. Nunca los enemigos son los hermanos. Nunca son los hermanos. Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, contra personas, sino contra huestes espirituales, principados, potestades, contra Satanás y sus ejércitos. Contra ellos es la lucha. Él es el enemigo. Él a veces utiliza para dañar la iglesia inconversos y hay veces que también utiliza creyentes cuando no estamos bien espiritualmente. Pero el enemigo no son los hermanos, por eso tenemos que orar los unos por los otros continuamente, sabiendo que el enemigo va a venir y estar preparados. Entender que el campo es el mundo, que Dios tiene una mirada global y que es la invitación para que nosotros también la tengamos y que tenemos que ir, predicar el evangelio y hacer discípulos. Que Dios bendiga su palabra.